comentaba ahí al principio, cuando nos uníamos a la reunión, que vinimos acá por el fin de semana, de manera un poco express, pues el cumpleaños de la abuela de Lore, o sea, la bisabuela de Clara y de Manuel, es la bisabuela que tienen. Y bueno, era el cumpleaños y vinimos a pasar un tiempo acá en familia, pero hoy ya nos estamos volviendo para Montevideo. Así que es verdad, como bien decíamos, una de las posibilidades que tenemos y que nos permite esta dinámica, quizás dentro de algunas cosas que no son tan buenas como que nos podamos ver y estar más cerca, es que una cosa positiva es que a pesar de la distancia, igualmente podemos estar conectados y podemos sentirnos de alguna manera cerca. Así que creo que eso ha sido algo lindo que hemos podido experimentar en este tiempo. En la mañana de hoy los quiero invitar a que sigamos reflexionando en el libro de Colosenses. Venimos trabajando en este libro, en esta carta de Pablo a los colosenses, en varios domingos, y hoy vamos a estar reflexionando en un tema que creo que es bien interesante. El enfoque es bien interesante. Una cosa que veníamos diciendo es este libro de Colosenses trata y una vez sobre otra nos lleva a mirar a Cristo como el centro de todo, nos lleva a mirar a Jesús como el centro de todo, en particular el centro de nuestra vida, ¿no? Y es algo que Pablo transmite como un mensaje global y que también nos llega a través de la palabra a nosotros. Y como Cristo es el centro de nuestra vida, hoy el pasaje que nos vamos a estar enfocando, yo quiero que Dios nos esté hablando en este tema de vivir en Cristo, ¿no? Y caminar en Cristo. Esta expresión, que en realidad se desprende del pasaje y que la escuchamos en algún otro pasaje, lo podemos leer en la Biblia, inclusive en el libro de Colosenses, que se desprende casi intelectualmente de vivir en Él, ¿no? De transitar nuestra vida en Él. ¿Por qué ese énfasis en Él? Y creo que ahí está lo interesante y yo creo que Dios nos va a estar hablando en esta mañana sobre qué significa para nosotros transitar una vida en Él. Es diferente de otros acercamientos, ¿no? Cuando nosotros decimos, nosotros vivimos una vida con Cristo o junto a Jesús, o caminamos siguiendo a Cristo, o vivimos confiando en el Señor, son todas maneras de encarar cómo nosotros vivimos nuestra vida como cristianos. Y no dejan de ser válidas y ser verdaderas. Pero esta expresión de vivir en Él plantea un acercamiento diferente, y un acercamiento que tiene que ver con la unión, ¿no? Cuando hablamos de que vivimos en Cristo, es como que estamos expresando de que nosotros mismos formamos parte de una misma cosa, ¿no? Eh, Nosotros vivimos en Él y de alguna manera formamos parte de lo mismo. El pasaje que vamos a estar repasando hoy está en el capítulo 2 de Colosenses, en los versículos del 6 al 15. Ahora, recordemos eh, cómo es el contexto un poco que estábamos hablando. Pablo le está escribiendo a los cristianos en Colosas, una iglesia que si bien él no conocía y no había estado, ahora estaba en contacto a través de Epafras para, eh, para precisamente transmitirle un mensaje particular en una realidad bien complicada que vivían ellos, y era algo que nosotros explorábamos en la introducción también que Daniel nos compartía, y era, estaban inmersos y estaban bajo una presión constante
de otras ideologías, otras filosofías que les decían cómo debían vivir su vida, ¿no? Entonces, ahí se recuerdan que comentábamos, bueno, cómo estaban bajo la presión de todas estas filosofías del gnosticismo místico y también del judaísmo más legalista, ¿no? Que eran expresiones que se presentaban como cristianas, pero no, ¿no? Y Pablo acá lo que les remarca en ese contexto es, en esa realidad, cómo es que tienen que vivir la vida. Y lo que les dice es, vivan la vida en Cristo, caminen en Él. Les invito a estar leyendo estos pasajes antes de comenzar a revisar algunos puntos en particular. Comienza a partir del versículo 6 diciendo lo siguiente. Un segundo. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe que se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue de tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Vamos a estar orando. Amado Padre, te agradecemos por el tiempo que podemos compartir esta mañana. Gracias porque podemos pasar este tiempo reflexionando en torno a tu palabra. Gracias porque podemos estar escuchando tu voz a través de la palabra y te pedimos que tú nos puedas estar hablando, que tú nos puedas estar dando a entender aquello que quieres para nuestra vida. Señor, cómo quieres que vivamos, dónde quieres que pongamos el foco en nuestra vida. Y háblanos a cada uno nuestra situación particular y personal. Sabemos que eres tú quien conoce nuestras vidas, conoce lo más íntimo de lo que nosotros pensamos y estamos viviendo, y queremos que en esta mañana tú nos estés hablando, Señor, en nuestros corazones. Te agradecemos por eso y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos recién que lo que nos invita la palabra acá y Dios nos está invitando es a entender de qué se trata esto de tener, transitar una vida en Él. Y por eso yo también expresaba esta expresión de caminar en Él, ¿no? Vamos a ver que en el versículo 6, en el principio, precisamente cuando nos hace esta invitación, Pablo les dice y les exhorta a los colosenses a decir, ustedes lo que tienen que hacer ahora es vivir en Él. La versión Reina Valera dice andar en Él, dándonos esta idea de nuestro caminar, nuestro transitar
en la vida que sea en Él. Y yo quiero que en esta mañana nosotros de esto estemos llevándonos 3 características que se desprenden de este pasaje, 3 puntos prácticos que nos van a dar la idea de qué se trata esto de tener una vida en Cristo. En primer lugar, la invitación a crecer. Tener una vida en Cristo implica mantenerse en un constante crecimiento y en un constante progreso en nuestra vida espiritual, ¿no? No podemos dejarnos estar. La invitación es a crecer. Lo segundo que quiero que nos estemos llevando hoy es la invitación a cuidar, a mantenernos cuidando nuestra vida espiritual. Nuestra vida en Cristo es una vida plena en Cristo, donde Jesús llena todos los aspectos de nuestra vida, nuestros aspectos sociales, emocionales, físicos, cuida todo, pero lo que nos va a invitar es, si tenemos esta vida, si llevamos esta vida en Cristo, también parte de las características que tenemos que llevar es la de cuidarla. En último aspecto, lo que quiero que nos estemos llevando es vivir una vida en Cristo implica y tiene como característica tener una vida donde nos identificamos con lo que Cristo hizo y hace, no solamente para toda la humanidad, sino en mi vida, ¿no? Yo tengo que ver lo que Jesús hizo y hace en mi vida y tomarlo para mí, aprenderlo. En ese sentido es el que nos referimos a identificarse con eso. Cuando yo me identifico y tomo eso para mí, yo digo, Jesús hizo esto verdaderamente por mí, Cristo está obrando de esta manera, pero lo está haciendo verdaderamente en mi vida y yo me identifico con eso, es también parte de alimentar este acercamiento a vivir una vida en Cristo. Decíamos hoy, este acercamiento implica a decir, tenemos que sentir nuestro caminar con el Señor como una cuestión de unión, una cuestión única, ¿no? Esto de vivir en Él es como que no es solamente que lo estamos siguiendo, no es solamente que estamos caminando junto a Él en todos los aspectos de nuestra vida, sino que estamos caminando en Él, ¿no? Estamos completamente unidos. Y cualquiera de estos aspectos son características prácticas que vamos a estar repasando. El primer punto se basa en los primeros dos versículos. Pablo precisamente comienza haciendo esta invitación de decirle, como dicen ahí, ahora lo que tienen que hacer es vivir en Él. Ahora, ¿de qué manera tienen que realizar eso? Él les dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Hay una característica, en realidad en el ciclo de nuestra vida, que no es solamente una característica del ciclo de la vida cristiana. En cualquier aspecto de nuestra vida, los ciclos tienen un mismo patrón, ¿no? Comienzan de una manera muy arriba, muy intensa, muy enérgica, donde ponemos mucho esfuerzo y mucho enfoque, pero en la medida que vamos transitando eso, en la medida que
que vamos caminando con esa experiencia nueva en nuestra vida, parece que se va apagando. Y eso nos pasa en diversos aspectos de nuestra vida. Nos pasa cuando comenzamos un trabajo nuevo, cuando comenzamos una carrera nueva, cuando comenzamos una nueva relación, ¿no? Comenzamos poniendo toda nuestra energía y todo de nuestra vida ahí, y después con el paso y el transcurrir del tiempo eso comienza apagándose poco a poco. Y eso no es ajeno, obviamente, a nuestra vida cristiana. Cuando conocemos al Señor y en ese primer momento que reconocemos que el Señor es el Señor de nuestra vida y le entregamos nuestra vida, bien sabemos que comenzamos con todo el impulso, ¿no? Comenzamos con toda la fuerza, comenzamos con todas las ganas, pero después pasa el tiempo y obviamente por diversas situaciones eso no se mantiene. La invitación que nos está haciendo acá dice la palabra, de la misma manera que recibieron a Jesús como el Señor de su vida, ahora es que tienen que vivir en Él, ¿no? De alguna manera, este primer punto que decíamos, vivir en Él implica como característica un progreso constante, un crecimiento espiritual. No podemos dejarnos estar, no podemos dejar que eso que nosotros sentimos y percibimos en un primer momento cuando conocimos al Señor se apague. Y para eso lo que tenemos que hacer es ir constantemente a ese momento, ir constantemente al momento en que nos enfrentamos y entregamos nuestra vida al Señor. Y recordar, como quizás esto es un ejercicio práctico de esto, recordar cómo fue ese momento, ¿no? Y al recordar cómo fue ese momento y qué características tuvo, tratar de revivirlo, ¿no? Entonces, a veces nos paramos en situaciones y decimos, cuando yo tuve aquel momento en el cual le entregué mi vida al Señor, bueno, fue un momento que yo sentí que podía depositar toda mi confianza en Dios, porque ya no lo podía depositar en nadie más. Bueno, lo que dicen ahora es, revivan ese momento constantemente, agárrense de eso, constantemente repliquen eso en su vida, o sea, vivan el depositar esa confianza en Él. Si en ese primer momento en que conocimos al Señor, nosotros sentimos que eso llenaba completamente nuestra vida porque estaba vacía, lo que nos dice acá es, vuelvan en ese ciclo, revivan eso, vivan constantemente que Cristo los está llenando constantemente en su vida. Si en ese momento que conocimos al Señor, pudimos ver cómo Cristo nos sacaba de una situación difícil, lo que nos dice ahora es, vivan de esa misma manera ahora en Él. Vivan constantemente reviviendo cómo Cristo y el Señor constantemente nos saca de situaciones difíciles. Entonces es como completar, como vivir en ese ciclo donde volvemos a todo aquello que experimentamos y que sentimos cuando entregamos nuestra vida al Señor. Bueno, eso lo tenemos que alimentar constantemente y es parte de lo que nos da ese crecimiento. Decíamos, vivir en Él implica crecer, y crecer es precisamente en el transcurso del caminar de nuestra vida no dejar que nuestra vida con el Señor se apague. Dos ideas que también dan y refuerzan esta cuestión del crecimiento. Pablo dice, tienen que vivir arraigados, ¿no? Dando esta imagen y este símbolo de algo que está arraigado, algo que echa raíces de alguna manera. Entonces
pensamos en aquellas cosas que tienen sus raíces firmes, verdaderamente, pero que a través y luego de tener esas raíces firmes, es algo que va creciendo. Entonces pensamos en los árboles, pensamos en las plantas donde de alguna manera sus raíces están firmes, están bien afianzadas, y eso genera un crecimiento. De la misma manera, dice, ustedes si están arraigados en Cristo, van a poder experimentar ese crecimiento. Ese crecimiento que, ¿cuál es? Bueno, es ese progreso de constantemente eh, vivir la vida en Cristo. Por otro lado, edificados también, dice, también dando esta idea de una edificación como algo que se construye, como algo que crece, como algo que progresa, desde sus cimientos, claro, desde unos cimientos firmes en él, eh, pero que también va avanzando, ¿no? Y va creciendo, y a partir de ahí se va construyendo. Eh, Nuestro crecimiento tiene que mostrar también, tiene que mostrar señales, y es precisamente lo que nos comenta y escribe Pablo, y dice, eh, tienen que dar señales de que están confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud, ¿no? Cuando tenemos una vida en Cristo, que tiene como característica una vida que crece en el Señor, que crece espiritualmente, eh, y que de alguna manera vamos madurando en esa vida, tenemos que mostrar señales de ese crecimiento, ¿no? Parte de esas señales es como nosotros confirmamos constantemente la fe en el Señor, ¿no? Constantemente estamos confirmando en dónde estamos depositando nuestra fe. Constantemente estamos aprendiendo, ¿no? De aquello que se nos enseña, aquello que constantemente el Señor nos está enseñando a través de su palabra, a través de nuestros hermanos, a través de nuestra relación con Él, en ese aprendizaje constante. El aprender es también una señal de que estamos creciendo, que estamos progresando en nuestra vida espiritual, y que de alguna manera estamos yendo en este camino de vivir en Él. Y tenemos que también, como señal de este crecimiento, ejercitar ciertas prácticas, ¿no? Entonces es interesante y es lindo esto que dice, tienen que vivir llenos de gratitud, ¿no? Con acción de gracias, ¿no? Como parte de nuestra vida en Él, ¿no? Es también una señal de que crecemos espiritualmente, crecemos en nuestra relación con el Señor. Entonces, vivir en Cristo, caminar en Él, como comenzaba este pasaje, invitándonos, eh, vivan ahora en Él, tiene una primera característica, y es de que tenemos que mantenernos en crecimiento constante en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con el Señor. Los siguientes versículos, eh, Pablo comienza realizando una advertencia. Recuerdan que lo que decíamos era, Pablo les escribe a los colosenses en una situación bien particular, ¿no? Ellos eran una iglesia establecida, pero que de alguna manera estaban sintiendo la presión de la influencia de otras ideologías y de otras filosofías que, que presentaban y presentaban al cristianismo, pero de una manera que no estaba conforme
al Evangelio, conforme a Cristo y a los principios de Cristo. Y en ese contexto, Pablo les hace una advertencia y le dice, bueno, lo que tienen que hacer es tener cuidado con eso, ¿no? Tener cuidado con eso que están recibiendo. Tener cuidado porque eso no está, no es conforme a Cristo, sino tiene otras características. Entonces, este segundo punto que decíamos, una vida en el Señor, una vida en Cristo, tiene que verse alimentado por esta característica de tener cuidado de nuestra vida espiritual. Tener cuidado de precisamente qué es lo que estamos recibiendo y a qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que nos está influenciando y cómo nosotros tomamos eso y nos acercamos a eso. Porque eso tiene ciertas características que no están asociadas a una vida en Cristo. Como termina diciendo ahí el versículo 8, no son conforme a Cristo. Y yo leía las características que Pablo ponía acá y me remitía automáticamente a precisamente cómo se contraponen con lo que Cristo fue, con lo que Cristo hizo y con lo que Cristo dijo, ¿no? Él comienza diciendo, cuídense que nadie los cautive con cuestiones, con filosofías que son vanas, ¿no? Entonces, algo vano es algo vacío, algo carente de significado. Y vaya si eso no se contrapone con lo que es Cristo, con lo que fue Cristo en la historia y con lo que fue Cristo y es en nuestra vida, ¿no? Algo que le da el significado completo. Cristo vino a darle sentido, Cristo vino a darle sentido a nuestra vida y vino a darle sentido a la historia, vino a dar cumplimiento. Recordaba en Mateo, en el capítulo 5, cuando Jesús dice precisamente, yo no vine para anular la ley, no vine para de alguna manera tirar todo esto, sino vine para dar cumplimiento a lo que Dios tenía prometido y lo que Dios venía haciendo. Vine a dar significado. Y ese es el mismo significado que también Dios da en nuestra vida, ¿no? A través de Cristo. Algo completamente opuesto a esto, algo vano, algo vacío, algo sin sentido. Dice también que es algo engañoso. Dice, tengan cuidado que en su vida no presten atención a aquellas cosas que son engañosas, ¿no? Una característica y también opuesta a lo que es Cristo, ¿no? Yo soy el camino y la verdad, dice Cristo en el Evangelio de Juan 14:6, dice, yo soy el camino y yo soy la verdad, ¿no? Si hay algo que es completamente verdadero, es Cristo, y cómo eso se opone a algo engañoso. Dice, cuídense que nadie los cautive con algo que es engañoso, con algo que sigue tradiciones humanas, ¿no? También, ¿no? Una característica de algo que en realidad se está queriendo introducir en nuestra vida, pero que en realidad no forma parte de nuestra vida con Cristo, es algo que tiene características y que se basan en los principios del mundo y no en los principios del reino, ¿no? En los principios espirituales. Y yo ahí también recordaba cómo eso se contrapone con lo que Cristo enseñó, ¿no? Y recordaba el episodio cuando Jesús se enfrenta a los fariseos en esta discusión sobre la tradición, de alguna manera, y la costumbre de guardar el sábado, ¿no? Y bueno, viene toda esta discusión donde los fariseos lo increpan de alguna manera a Jesús diciéndole, bueno, ¿cómo vas a hacer algo el sábado si el sábado es el día guardado para el Señor y tenemos este mandamiento y lo guardamos de esta manera? De alguna manera tenemos ese principio y viene Jesús y dice, ese no es el principio, es algo más allá. El principio soy yo. Yo soy
el Señor del sábado, les dice Cristo. Eso que ustedes están viendo es una tradición y que la están llevando a un principio de este mundo casi. Eh, pero lo que está más allá es los principios del reino, los principios de Dios. Entonces, una vida en Cristo es una vida que tenemos que tener cuidado eh, de no verla influenciada, así como Pablo le estaba advirtiendo a los colosenses, que también nosotros podamos estar cuidando eso en nuestra vida. Y los últimos, el versículo 9 y 10, señalan algo bien interesante para cerrar este punto. Pablo dice, toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal de Cristo. Pablo dice, en el cuerpo de Cristo, ahí está Dios en sí mismo y todo lo que Dios es, todo su poder, todas sus características, toda su soberanía como Dios del universo está en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto de alguna manera es también un guiño o algo muy vinculado a este pensamiento del gnosticismo místico, ¿no? Donde, si recuerdan, una de las características precisamente que ellos remarcaban era que, bueno, todo lo material o todo lo corporal era malo, entonces eso traía un conflicto en que precisamente en el cuerpo de Cristo, en un cuerpo humano, eso no podía ser que Dios mismo fuera ahí. Entonces, bueno, venía de alguna manera toda una explicación como eso, y Pablo lo que hace es, es un poco refutar eso, diciendo, no, en Cristo, eh, en Cristo habitó Dios con toda su plenitud, con todo su poder, con toda su soberanía. Dios habitó en Cristo. Y ahí usa esta palabra plenitud, ¿no? Pleroma, del griego. Y luego la vuelve a usar cuando dice, toda la plenitud de Dios habitó en Cristo, pero ahora esa misma plenitud ustedes la recibieron, ¿no? A través de Cristo ustedes recibieron esa plenitud, ¿no? Algo que es pleno, ¿no? Es algo que está lleno, es algo que está completo, ¿no? Entonces la palabra acá nos dice de una manera bien interesante cómo nuestra vida está completa, nuestra vida está llena con Cristo. Es uno de los grandes principios del libro de Colosenses, ¿no? Es uno de los grandes principios del libro de Colosenses que se desprende de esta gran verdad que es, si tenemos a Cristo en nuestra vida, no necesitamos nada más, porque Cristo completa toda nuestra vida. Nos hace seres plenos. ¿Con qué plenitud? No con cualquiera, no nos llena de cualquier cosa, nos llena con la plenitud divina del Señor, ¿no? La misma que habitó en Cristo, ahora nosotros la recibimos. Y eso está muy vinculado a esto que venimos diciendo, ¿no? Vivir una vida en Él, ¿no? Esto genera también este vínculo en nuestra vida de decir, nosotros tenemos una unión estrecha con el Señor a través de nuestra vida. Nosotros no solamente seguimos a Cristo, no solamente seguimos enseñanzas, no solamente caminamos confiados en Dios, no solamente Dios nos sostiene y nos empuja, no es solamente de esa manera como caminamos, como transitamos nuestra vida, sino que vivimos en Él, ¿no? Porque la plenitud
de lo que es el Señor habita en nosotros. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Por eso Pablo lo pone en estos pasajes. Pablo dice, ustedes están llenos de lo que es el Señor y de todas sus características, ¿no? Del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad del Señor. Todo lo que Él es, a nosotros nos llena. Lo que tenemos que cuidar es no dejar espacios que sean llenados por otras cosas. Y ahí vamos al primer versículo, ¿no? Cuídense, porque otras cosas que nos rodean, inclusive otras cosas que se pueden presentar como ideas que van en una línea del evangelio o en una línea del cristianismo, bueno, no son tan así. Y si nosotros no cuidamos eso, esa plenitud que tenemos de alguna manera comienza a dejar huecos, porque es parte de nuestra naturaleza humana, que pueden irse de alguna manera completando con otros aspectos. Entonces, vivir en él es también, tiene como característica cuidar y mantener una vida constantemente en alerta y cuidando esa plenitud que Dios nos ha dado y que llena cada aspecto de nuestra vida. Entonces, para repasar lo que veníamos comentando, caminar en Cristo es progresar constantemente, es mantener un crecimiento en nuestra vida espiritual, es constantemente ir a ese primer momento cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando depositamos toda nuestra vida al Señor, y eso generó un cambio tremendo en nuestra vida, que ese cambio pueda ser constante, que podamos volver a eso y experimentarlo una y otra vez, y eso genere un progreso y un crecimiento en nuestra vida. Caminar y transitar una vida en Cristo es poder experimentar cómo Cristo ha llenado completamente cada espacio de nuestra vida y cómo nosotros debemos cuidar eso, cómo nosotros debemos cuidar que otras cosas no nos vayan llenando y que de alguna manera nos priven de vivir esa plenitud y nos priven de vivir esa vida en Cristo. Y lo último que vamos a ver es cómo caminar en Cristo, llevar esta vida en Él, nos implica identificarnos constantemente con lo que Cristo hizo y hace en nuestra vida, ¿no? El Señor está constantemente obrando en nuestra vida, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es todo el tiempo estar viendo efectivamente qué es lo que Cristo está haciendo y apropiándonos de eso para nuestra vida. Poder estar verdaderamente percibiendo cuál es el obrar de Cristo en mi vida, en los diferentes aspectos prácticos de nuestra vida. Y para eso, Pablo en este último versículo nos dice, nos pone cuatro situaciones, cuatro ejemplos de lo que ha sido la obra de Cristo en nuestra vida, ¿no? En primer lugar, Pablo les dice a los colosenses, además, en él fueron circuncidados.
no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes, dice, recibieron al ser sepultados, bueno, con el bautismo. La circuncisión era una señal del pacto de Dios con el pueblo judío, una señal física que Dios había establecido con el pueblo judío para precisamente dar una señal de su pacto, ¿no? Y ahora lo que nos dicen es, ese pacto ya ahora no es más un pacto, no es más un pacto físico, no necesitamos una señal física. Lo que ahora tenemos es una señal que dio Jesús en la cruz, ¿no? Y esa fue la circuncisión, que fue, Cristo nos despojó de nuestro cuerpo pecaminoso. La obra de Cristo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, nos permitió que nosotros pudiéramos abandonar nuestro cuerpo con nuestra naturaleza pecaminosa y tener una vía para no estar condenados de alguna manera por el pecado en nuestra vida. Y esa obra fue hecha en Cristo, ¿no? Esa obra fue hecha en Cristo. Esa circuncisión fue hecha en Cristo. Cuando nosotros entendemos eso y nos identificamos con eso, en que Dios a través de la obra en Jesús lo que hace es nos despoja, nos quita la carga del pecado en nuestra vida, es como, es una ayuda para este transitar en nuestra vida en Él, ¿no? Es una ayuda para este transitar en nuestra vida en Él. No solamente dice esto, sino que dice, ustedes recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos de todos nuestros pecados. No solamente a través de Cristo fuimos quitados de la carga de nuestro cuerpo y de nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también a través de la obra de Cristo recibimos vida en Él, ¿no? Recibimos vida en Él, fuimos circuncidados en Él, en este sentido que nos está expresando la palabra aquí, y también estamos vivos en Él. ¿Por qué estamos vivos en Él? Bueno, porque así como Cristo resucitó, dice, ustedes resucitaron también en Él. Y pone esta imagen del bautismo, ¿no? Esta imagen bien, bien simbólica, que nosotros de hecho practicamos como símbolo precisamente de haber muerto a los pecados, de estar sepultados en eso, pero de renacer, ¿no? De, de volver hacia una vida nueva, ¿no? Dice, ustedes antes estaban muertos en sus pecados, pero Dios nos dio vida en una unión con Cristo. De vuelta, esta idea de unión, de una vida en Él, ¿no? Por otro lado, dice, los libró de la ley, ¿no? En Él fueron librados también de la ley. Dice en el versículo 14, y anuló la deuda que tenían pendientes por los requisitos de la ley, ¿no?
de vuelta, los colosenses vivían en una de las influencias que tenían muy fuerte eran las del judaísmo más legalista, más fundamentalista, ¿no? Y, y antes de Cristo, ¿no? Nosotros teníamos una deuda con el Señor, ¿no? Teníamos una deuda la cual nos era imposible pagar, ¿no? ¿Por qué nos era imposible pagar? Bueno, porque la manera de pagarla eh, era a través de una ley que dice muy adversa, muy difícil de cumplir. Los invito a leer los libros, los libros de la ley donde precisamente Dios a su pueblo eh, eh, les, les ponía todas estas reglas y regímenes a seguir para que precisamente pudieran acercarse a él, ¿no? Y ahí empezamos, bueno, no harás esto, 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 y cuando lo transportamos a nuestra vida, inmediatamente decimos, bueno, esto yo lo hago, esto yo también, esto es imposible que lo haga esto. O sea, toda una serie de requisitos y de carga que nos era adversa, como dice acá, muy difícil de cumplir, muy difícil de pagar la deuda ahí, en realidad imposible de pagarla. Pero Cristo, anulando esa ley, eh, anulando esa deuda, eh, a través de su obra en la cruz, esta imagen de clavándola en la cruz es también muy fuerte, nos libró, ¿no? Nos libró de esa deuda. Entonces, nos libró de una deuda. Y por otro lado nos dio victoria, nos permite vivir una vida en Él que es una vida victoriosa, ¿no? Es una vida que a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de los problemas en nuestra vida, eh, podemos decir que tenemos victoria, ¿no? Dice en el versículo 15, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal, ¿no? Cristo en la cruz, mediante su obra, allí venció todos los poderes de este mundo y todas las potestades espirituales, eh, y de alguna manera en él esa victoria se traslada a nuestra vida. Entonces, la victoria de Cristo en la cruz es también victoria en nuestra vida. Entonces decíamos recién, este pasaje nos invita a identificarnos con ciertos aspectos que Jesús hizo, ¿no? En nuestra vida. Por un lado nos circuncidó, nos despojó, estableció un pacto nuevo, dejando de lado nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra naturaleza de pecado, y dándonos una vía para que a pesar de eso pudiéramos llegar también al Señor. Nos dio vida también en Él, ¿no? Eh, También nos libró de una deuda que nosotros de ninguna otra manera podíamos pagar. Y nos dio victoria, ¿no? Nos dio victoria. Y todas estas cosas, si ustedes leen estos pasajes, dice, esto fue realizado en Él, en unión con Él, de la misma manera que fue hecho en Él, así en ustedes. Entonces, por eso, este último punto de identificarnos con lo que Cristo hizo, también nos ayuda a poder vivir esta vida en Cristo, ¿no? No solamente lo que Cristo hizo a través de su obra, sino lo que Cristo hace
día a día en nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros vivimos en Él, podemos tener ese sentir constante de estar viendo el obrar de Dios en nuestra vida, ¿no? Es esa unión que cuando nos pasa algo decimos, claro, esto me pasó porque el Señor obró de esta manera en mi vida, ¿no? Yo pude salir de esta situación porque veo la mano, y eso lo identifico y lo tomo para mí. Digo, eso es algo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Entonces, eh, la invitación en la mañana de hoy es a que nosotros podamos estar desarrollando eh, este acercamiento de vivir y de tener un transitar y un caminar en Cristo, ¿no? En una unión íntima y constante en Él. No solamente en decir, bueno, nosotros vivimos siguiendo a Cristo, nosotros vivimos ayudados y sostenidos por el Señor, sino decir, nosotros vivimos en el Señor, ¿no? Caminamos día a día en el Señor. Entonces, que, que Dios verdaderamente pueda estar trabajando en esto en nuestra vida y pueda estar siendo una realidad en la vida de cada uno de ustedes también. Si les parece, podemos orar antes de continuar. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas, a través de tu palabra, Señor, eh, tú nos dices cómo debemos vivir nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que está cerca, porque a través de Cristo, Señor, tú estás cerca de nuestra vida, tú estás tan cerca que estás en nuestra vida. Y eso permite que nosotros podamos caminar en ti, Señor, constantemente. Ayúdanos a que día a día podamos estar creciendo. Ayúdanos a que el fuego, Señor, de, de nuestra vida, Señor, contigo no se apague. Ayúdanos a que día a día podamos madurar y proseguir. Ayúdanos a que podamos estar cuidando, Padre, cada aspecto de nuestra vida, de que nuestra vida no se llene de otras cosas que no sea tu plenitud, de otras cosas que no sea tu amor, de otras cosas que no sea tu bondad, de otras cosas que no sea tu gracia, tu perdón. Padre, que esa plenitud que habita en ti también pueda habitar en nosotros, que llene cada espacio en nuestra vida y ayúdanos a no dejar, Señor, espacios para que otras cosas sustituyan esa plenitud. Gracias te damos por cómo tú obras día a día en nuestra vida. Gracias por las cosas que tú haces en, en nuestras actividades, en nuestras familias, en nuestras emociones, en nuestros cuerpos. Gracias porque tú eres un Dios que de manera integralmente estás obrando constantemente en nuestra vida. Ayúdanos a que en este vivir en ti podamos estar constantemente identificando cómo estás obrando en nuestra vida. Que esos sean motivos, Padre, para alimentar el continuar caminando en ti, Señor, viendo cómo tú transformas cada aspecto de nuestra vida. Te damos gracias por eso. Te pedimos que tú ahora nos estés ayudando a poder tomar esta palabra y que pueda ser de bendición y de crecimiento en nuestra vida. Te pedimos todo esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.